En el nombre del profeta y del Mesías que iba a venir, queridos hermanos y hermanas. Amén. Jesús había alimentado a los 5,000, que resultó en el crecimiento de su popularidad. A la vez, los líderes lo consideraban como una amenaza a su poder y buscaban una oportunidad para matarlo. Por eso, cuando Jesús sanó a un hombre inválido en el sábado, los judíos lo usaron como evidencia para atacarlo y tratar de arrestarlo. Todo eso era la situación cuando Jesús decidió ir a la fiesta judía de los tabernáculos. Y aunque llegó en secreto, Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Los versículos para hoy están del fin de su tiempo enseñando en el templo. En el último día de la fiesta, había declarado que él podía satisfacer la sed de personas con ríos de agua viva. Y con esta declaración respondía la gente con nuestros versículos para hoy. Puedes ver la división que causaba Jesús. Entonces leo de Juan capítulo 7, versículos 40 a 43. Al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían: verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban: es el Cristo. Pero otros objetaban: ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Por causa de Jesús la gente estaba dividida. Esta es la palabra de Dios. Primero es importante notar que la gente reconocía algo especial sobre Jesús. No todos entendían quién realmente era, pero sí podían ver su impacto y era notable. Por eso algunos declaraban que era el profeta predicado por Moisés en Deuteronomio 18, versículo 15, cuando dice: el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo, a él sí lo escucharás. Otros decían que el Mesías predicado era el Mesías predicado a lo largo del Antiguo Testamento. Obviamente no se dieron cuenta que eran la misma persona, pero estaban conectando los puntos, ¿no? También tenían buenas preguntas de su origen. ¿No es de Galilea el Cristo? Es de Belén, de la familia del rey David, ¿no? Y de nuevo, obviamente no habían oído de la historia del nacimiento de Jesús que tenemos ahora en Lucas capítulo 2. Pero por estas cosas dice que la gente estaba dividida. Lo que estaba pasando aquí es un cumplimiento de lo que dijo Simeón de la semana pasada. Dice en Lucas capítulo 2, versículos 34 y 35. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Entonces Jesús siempre iba a causar muchas divisiones por su existencia, por su vida en el mundo. Y esta historia es evidencia de eso. Pero ¿cómo nos ayuda? ¿Qué debemos aprender de esta historia para nuestras vidas? Yo diría dos cosas principales. Primero, no se sorprenda por las divisiones en torno a Jesús. Va a pasar. Siempre va a pasar. Pero mira, aunque muchas de nosotros no nos gustan las divisiones, no siempre significan algo malo. Considera los lados diferentes en nuestros versículos en la historia. Yo veo 3 aquí, los 2 extremos, el lado oscuro de la oscuridad y el lado de la luz. El lado de los judíos, los fariseos que rechazaron y están atacando a Jesús,
y el lado de los creyentes que conocen a Jesús como el Salvador, el Mesías. Pero la discusión no es entre estos dos. Más es entre los creyentes y otro grupo de investigadores. Yo diría los futuros creyentes, con ojos que están ajustando a la luz, que están al principio de ver. Pues están preguntando cosas buenas. Entonces quizás son futuros creyentes, pero nos muestra que la división no siempre es mala, es lo que causa Jesús y va a pasar. Sí, claro que va a pasar entre creyentes y no creyentes, pero también hay muchas divisiones entre creyentes y futuros creyentes. Y eso puede representar algo bueno. Entonces, si tienes división sobre Jesús en tu vida, quizás es mejor pensar de la otra persona, el otro grupo, como futuros creyentes. Quizás Dios está usándote en su jornada a la fe. Pero esto nos lleva al punto final. Si va a pasar, y si quizás puede ser bueno en torno a Jesús, pues no debemos evitar las divisiones. Si hablamos de alguien divisivo como Jesús, vamos a ver las divisiones que causa Jesús. Pero no indica que debemos evitar la discusión. Pues ¿qué es la discusión sino nuestro testimonio de Él? En vez de evitarlo, nos da una oportunidad de confiar más en Jesús. De confiar que este mismo Jesús, quien sacrificó todo por nosotros, quien murió por nosotros, quien controla todo, que Él también está usando cada discusión, cada conversación de Él, cada testimonio de Él, para atraer a más gente a Él, a su perdón, a fe en Él, a la luz. Mira, Jesús es la razón por tantas divisiones en el mundo, entre la luz y la oscuridad. Pero hoy podemos ver claramente en los versículos que no siempre es algo malo. Entonces, que lo entendamos bien las divisiones y que no lo evitemos. Amén. Gracias a todos ustedes por mirar o escuchar a este mensaje en línea. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes y que todos ustedes tengan un feliz año nuevo.